Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Constantino por la presentación y con el permiso del doctor Jalabi y la mesa directiva voy a compartirles los resultados que hemos estado obteniendo relacionados con la respuesta inmune celular frente a la infección por SARS-CoV-2 y su implicación en la resolución de la infección. Quisiera empezar con esta diapositiva, simplemente para recordar que es la diapositiva que probablemente revisamos todos los días y que nos vuelve a recordar la importancia de la pandemia a nivel mundial y a nivel nacional. Esto nos hace nuevamente reconsiderar y tener en cuenta la importancia de evaluar los mecanismos celulares y moleculares que pueden estar implicados en el entendimiento de la enfermedad. Desde el punto de vista inmunológico, tanto la respuesta inmune innata y la adaptativa han sido determinantes para el control de infecciones virales. En esta gráfica les muestro cómo la respuesta inmune innata se despierta dentro de los primeros días de las infecciones y es muy relevante para el control de las mismas. Esto está acompañado de un incremento de producción de citocinas, como lo acaba de mencionar la doctora Lourdes Arriaga, que lleva una meseta y después caen dramáticamente. Los linfocitos T aparecen tardíamente, aproximadamente tienen un pico después de 8 días de la infección y esto todavía es más retardado para la presencia de anticuerpos. ¿Qué pasa con esta curva en el contexto de la infección por SARS-CoV-2? Bueno, tenemos una curva promedio en donde la respuesta se parece mucho a la que les acabo de mostrar, en donde la respuesta inmune innata aparece en los primeros días de la infección, la carga viral hace una meseta y luego decae, donde probablemente los mecanismos de la respuesta inmune innata son determinantes para el control de esta carga viral. Los linfocitos T aparecen después y si se fijan, la pico o la meseta de linfocitos T no corresponde al pico de carga viral. Es decir, los linfocitos T están posteriores al decaimiento de la carga viral. Probablemente entonces los linfocitos T no sean tan relevantes en una respuesta promedio contra SARS-CoV-2 y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa en una respuesta grave, una respuesta severa de SARS-CoV-2? La carga viral no tiene el comportamiento de la curva anterior, esta carga viral se mantiene en el tiempo, hay un retardo de la inmunidad innata y una probable exacerbación de poblaciones mieloides, como lo mostró la doctora Pelayo, una hematopoiesis de emergencia mieloide, y la presencia de linfocitos T y anticuerpos ahora puede sí coincidir con los picos de la enfermedad, de la carga viral. De esta manera es probable que la respuesta inmune innata, adaptativa, mediada por linfocitos T, sea muy relevante en el control de la respuesta grave de estos pacientes. Sin embargo, estos contextos se complican porque tenemos varios escenarios o varias variantes clínicas. Tenemos a los pacientes que cursan de manera asintomática con un promedio de 5 días, pero puede ser de 1 a 14. Lo mismo podría ser para una enfermedad media o en promedio de 8 días, de 7 a 14. Una enfermedad severa que probablemente requiere hospitalización, pero no cuidados intensivos. Y una enfermedad severa que requiere cuidados intensivos en donde el promedio es de 16 días, pero que puede ser de 12 a 20 días. Entonces, es probable que los protagonistas de la respuesta inmune sean distintos en cada uno de estos escenarios de variables clínicas. En cuanto a la respuesta de linfocitos T, que es de lo que voy a platicarles el día de hoy, lo que sabemos claramente es que una baja cuenta de linfocitos T, CD3, CD4 y CD8 por debajo de 75 células por microlitro es predictora de mortalidad, sobre todo en relación a los neutrófilos y del índice neutrófilo linfocito. Sin embargo, las poblaciones de linfocitos T se subdividen y no podemos hablar solo de una población general de linfocitos T, sino que tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes poblaciones. En este trabajo yo me voy a enfocar a los linfocitos TH1, que son muy relevantes en la protección contra enfermedades virales, a los linfocitos TH17, que son inflamatorios por excelencia, y a los linfocitos T reguladores que participan de manera muy importante en el control o en la regulación de la inflamación. Sí, en este contexto nos hacemos varias preguntas. La primera pregunta es, ¿induce una respuesta funcional mediada por linfocitos T? La segunda pregunta es, ¿cuál es el fenotipo de estos linfocitos T? ¿Podría ser protectora la respuesta mediada por linfocitos T? ¿Y qué fenotipos de linfocitos T pueden correlacionar con la protección? Para esto hicimos un estudio de 3 cortes, una corte de individuos asintomáticos en donde tuvieron el COVID muy leve, con una PCR positiva y presencia de anticuerpos, y familiares en donde no tuvieron una PCR, pero sí la presencia de anticuerpos completamente asintomáticos.
Esta corte se compone de 25 individuos que representan el 43%. Una corte de pacientes hospitalizados que se divide en dos cortes: graves, que son alrededor de 15 pacientes, 45%, y críticos, alrededor de 19 pacientes, 55%, en donde los graves y los críticos tienen una diferencia de defunción importante. Los graves sobreviven en un 73% y los críticos sobreviven solamente en un 54%. Tomando estas cortes, entonces, lo que hicimos fue una estrategia experimental en donde los asintomáticos, aproximadamente 21 días después del inicio de síntomas de los pacientes que manifestaron síntomas muy leves, se tomaron una muestra de sangre. A los pacientes graves y críticos se les tomó una muestra al ingreso, que como se mencionó puede ser 3 o 5 días después de los síntomas, y otra muestra 7 días después de estar hospitalizados. Y a estos individuos, después de tomar las muestras de sangre periférica, se activaron durante 3 días en presencia de un no estímulo, con una mezcla o una biblioteca de péptidos de la proteína S para expander y activar de manera específica a los linfocitos T que reconocen a la proteína S del coronavirus, y con un estímulo policlonal, que es un estímulo de anti-CD3, anti-CD28. Y lo que hicimos fue evaluar la frecuencia de poblaciones, la población de citocinas, predominantemente interleucina 17 e interferón gamma, en poblaciones de linfocitos TCD8, CD4, T reguladoras, TH1 y TH17. Lo que me les muestro al inicio es que las frecuencias de linfocitos TCD8 parecen tener un incremento no significativo en los pacientes graves. No se ve esto en los críticos y en los asintomáticos, pero de manera interesante o relevante no correlacionaron con el desenlace de la enfermedad. Esto también se aplicó a la producción de interferón gamma, en donde sí se observó un incremento significativo en los pacientes críticos, pero de nuevo, este incremento, tanto en los pacientes críticos como en los asintomáticos, no pareció asociarse al desenlace de la enfermedad. Cuando evaluamos a las poblaciones de linfocitos TCD4, nuevamente encontramos un incremento no significativo en los pacientes críticos que no se observa en los pacientes graves y los asintomáticos. De nuevo, y relacionando a lo que presentó la doctora Arriaga, la presencia de linfocitos TH1 evaluados por el factor de transcripción maestro TBET y por la presencia de interferón gamma no presentaron un incremento importante en los pacientes graves o críticos. Casi todos ellos presentaron un incremento en la producción de interferón gamma, pero esta no fue significativa ni tampoco tuvo que ver con el desenlace de la enfermedad. De manera relevante, cuando estudiamos a los linfocitos TH17 encontramos algo muy interesante. Estos linfocitos, evaluados por la expresión del factor de transcripción ROR gamma T y además por la producción de interleucina 17, no muestran un incremento en la expresión de ROR gamma T, pero sí muestran un incremento significativo tanto en los pacientes graves como en los pacientes críticos, y además la diferencia es significativa entre los pacientes graves y los pacientes críticos. Esto se mantiene a los 7 días después del ingreso y no se observa en los pacientes asintomáticos o en los individuos asintomáticos. Lo que quiere decir esto entonces es que la interleucina 17 parece que se está jugando un papel relevante en el control de la enfermedad, y lo que encontramos de manera interesante es una diferencia entre los pacientes graves y los pacientes críticos. En los pacientes graves, la presencia de linfocitos TH17 positivos correlacionó con la mejoría, a diferencia de los pacientes críticos, en donde la presencia de esta citocina correlacionó con defunción. Lo que nos habla es de un papel dual de esta citocina en el desenlace y en el control de la infección. Cuando estudiamos a la población de linfocitos T reguladores caracterizados por la expresión del factor de transcripción maestro FOXP3 y de la expresión de CD25, encontramos un incremento significativo en los pacientes graves, no así en los pacientes críticos ni en los pacientes asintomáticos. Estas son las T reguladoras S específicas, es decir, reguladoras específicas para el coronavirus. Cuando analizamos la población de linfocitos T reguladores policlonales, es decir, todos los linfocitos T que están presentes después de una activación en los pacientes, vemos un incremento significativo en los pacientes graves y que tanto la presencia de linfocitos T policlonales correlacionó con mejoría en los pacientes graves y en los pacientes críticos. Como mensaje principales tenemos que la frecuencia de linfocitos TCD4 y CD8 productores de interferón gamma no se asocian a la protección durante la infección aguda por SARS-CoV-2.
Los linfocitos TH17 parecen tener un papel protector en pacientes graves, pero un papel patogénico en los pacientes críticos con COVID-19. La presencia de linfocitos T reguladores policlonales se asocia a la protección tanto en pacientes graves como críticos en la infección aguda. Estos resultados nos sugieren una mayor complejidad en los mecanismos protectores y patogénicos que participan en el desenlace de la enfermedad, y este trabajo adiciona dos poblaciones celulares que pueden ser determinantes en el desenlace y que parecen participar en la desenlace de la enfermedad. Si regresamos de nuevo a las curvas reportadas y vemos la importancia de los diferentes componentes del sistema inmune, nuestro trabajo adiciona dos componentes y hace más complejas estas curvas. Lo que podemos concluir con nuestro trabajo es que los linfocitos TCD4 y CD8 no cambian las frecuencias de estos ni parecen ser relevantes en el control de la enfermedad. A diferencia de los linfocitos TH17, que incrementan notablemente en los pacientes graves y no tan notablemente en los pacientes críticos, los linfocitos T reguladores policlonales incrementan en ambos grupos y parecen ser relevantes en el control de la enfermedad, y esto se asocia con sobrevida. En los pacientes asintomáticos pareciera que la inmunidad adaptativa no es relevante, o al menos no se ve una participación relevante, y es probable que la inmunidad innata sea la que esté controlando completamente la infección. Y en los pacientes graves, estas dos poblaciones de linfocitos T reguladores y TH17 parecieran ser relevantes o importantes. Esto toma relevancia en el momento de la terapia biológica nuevamente. Tratar con antiinterleucina 17 sería muy relevante en los pacientes críticos, pero no en los graves. Y la terapia de promover linfocitos T reguladores sería muy relevante en ambos tipos de pacientes, tanto en los graves como en los críticos. En el desarrollo de vacunas, todo el mundo está enfatizando en la producción de anticuerpos, pero sería de gran relevancia evaluar las poblaciones que les mencioné para la generación de memoria de estas poblaciones, y de esta manera desarrollar vacunas eficientes que puedan proteger contra la infección. No me queda más que agradecer a los integrantes de la Unidad de Investigación en Inmunoquímica, al doctor Octavio Castro Caramille y Cristina Nayeli Aguilar Flores, que realizaron el trabajo, al doctor Constantino, doctor Peral, la doctora Arriaga, la doctora Pelayo, la doctora Tania, a todos los miembros de la Unidad de Inmunoquímica, y mi reconocimiento a todos los clínicos y médicos residentes del Hospital de Especialidades. Muchísimas gracias, doctor, por la participación.